Buenos días, estimada profesora. Mi nombre es Nayaret Flores Lavín, alumna de cuarto año de Ingeniería Comercial con mención en Economía, y en esta presentación expondré el texto que se titula Suspensión de encuestas ENUD y EANA. La política pública decide no ver la sobrecarga del trabajo de las mujeres. Texto que se encuentra disponible en CIPER Chile y cuyas autoras son Paula Poblete Maureira y Javiera Petersen. Bien, el texto escogido, el texto escogido, el cual me pareció interesante por abarcar la desigualdad de género que se hace aún más visible en el contexto de pandemia, corresponde a una columna o artículo de opinión y es del tipo de fuente secundaria, ya que las autoras analizan, explican y analizan dos encuestas que vendrían siendo el tipo de fuente primaria y nos cuentan que no se realizarán estas encuestas, que en su opinión son muy importantes, y nos dan su opinión al respecto. Las autoras, como ya mencioné, son Paula Poblete Maureira, quien es directora de estudios Comunidad Mujer y quien también posee mucha experiencia en investigación y desarrollo, sistematización y análisis estadístico en instituciones como Focus o Banco Central. También tiene más columnas de opinión en CIPER Chile, entre las que se destaca la titulada ¿Quién definió que las labores domésticas y de cuidado no son trabajo? Por otra parte, tenemos a Javiera Petersen, quien actualmente es directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas. Ella también ha escrito destacadas columnas de opinión, entre ellas la que se titula Una alternativa al plan económico del gobierno para hacer frente al COVID-19. El lugar y fecha de publicación es el 11 de diciembre de 2020 en Santiago de Chile. El contenido de este texto o columna de opinión está directamente relacionado con la fecha en la que se escribe, ya que en diciembre de 2020 estábamos atravesando la peor parte de la pandemia y para estas autoras es de vital relevancia que la información que entregan estas dos encuestas que se decidió no hacer, sobre todo en el contexto pandémico. Por lo tanto, están directamente conectados la fecha de publicación y el tema sobre el que trata el texto. El objetivo del texto estudiado es mostrar las razones por las cuales se considera una mala política la eliminación o no realización de dos importantes encuestas, como son la ENUD, que significa Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, y la EANA, Encuesta Nacional sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes. Estas dos encuestas tuvieron su primera versión en el año 2015 y 2012, respectivamente. Para el año 2020 correspondía realizar su segunda versión. Como era el inicio de la pandemia, se dio por entendido que no se iba a realizar, pero se esperaba que se realizara para 2021, que se pudieran mejorar y arreglar las cosas para que se pudiera llevar a cabo. Las autoras presentan sus razones por medio de estadísticas y muestran problemas que se han presentado y acentuado debido a la pandemia, como por ejemplo la salida de las mujeres del mercado laboral y la sobrecarga que ya tenían en el mantenimiento y cuidado del hogar e hijos. Y muestran también cómo esto difiere de la realidad que viven los hombres.
Toda esta información, que es muy importante, se refleja a través de la ENUC, y es por esto que distintos profesionales han dado su apoyo a las activistas que luchan por que se realice la encuesta. Pero a pesar de los esfuerzos y de solicitudes que se han realizado para reunirse, por ejemplo, con entidades como el INE, para mostrar por qué es tan importante que exista este tipo de datos, no se ha podido lograr una reunión y tampoco se logró que se destinaran recursos a la realización de esta encuesta. También nos muestran la importancia de la EAN, ya que nuevamente, debido a la pandemia que atravesamos, se han acentuado problemas en la niñez y adolescencia. Esto se debe a que, por ejemplo, los niños han tenido y adolescentes han tenido que estar asistiendo a clases de forma online. No todos tienen acceso, entonces no sabemos cuánta parte de la población hace sus clases de forma correcta, asiste, hace las actividades y cuántos no. No sabemos si hay hermanos mayores que se quedan a cargo de hermanos menores. No sabemos sobre embarazo adolescente, eh, entre muchos otros problemas que se pueden dar en esta etapa. Esta encuesta de Ana nos entregaría esa información que es para las autoras muy relevante. Bueno, se concluye que todos los datos que son mencionados anteriormente son de vital importancia para la creación de políticas públicas en beneficio de los niños, adolescentes y mujeres, y así también de la sociedad. Concluyen también que el no tratar estos problemas de forma pertinente puede traer consecuencias que van a ser irreversibles. Con esto se refieren a que, aunque más adelante nos demos cuenta de que sí necesitábamos estos datos y que ya se están viendo mayores problemas, aunque nos den soluciones que puedan verse muy buenas, no van a ser, eh, no van a ser soluciones permanentes, solo podrían ser soluciones parche, como se dice. Así que las autoras llaman a darle importancia a las encuestas y a la información que éstas nos entregan para poder crear políticas públicas que realmente beneficien a la niñez, adolescencia y a las mujeres. Bueno, seguimos con la parte del análisis de qué nos dice el texto. La pregunta o problema que plantea el texto es la eliminación de las encuestas antes mencionadas, ENUD y EAN. Las autoras, a través de toda su columna, muestran que en realidad es un problema eliminar estas encuestas y adoptan una posición en contra de la eliminación de las encuestas, aludiendo a que son de carácter importantísimo, sobre todo en esta etapa de la pandemia. Ellas explican muy claramente su posición, argumentando todos los problemas que se presentan por no tener datos duros, es decir, de las encuestas, sobre, por ejemplo, cuántas mujeres quedaron desempleadas debido a la pandemia, cuántas de ellas quedaron no solo desempleadas, sino inactivas, lo que quiere decir que ni siquiera tienen la posibilidad de trabajar por tener que quedarse en casa. También de lo que mencionamos anteriormente sobre los problemas que afectan a la niñez y a la adolescencia. ¿En qué ámbito o campo del saber se encuentra el texto? Bueno, el texto estudiado
se puede encontrar en varios campos. De hecho, en la página de CIPER Chile hay varias palabras claves que dirigen al texto, pero entre ellos los que más destacan son el mundo laboral, el tema de género, la política, la estadística y la pandemia. Y el texto estudiado es un escrito dirigido a todo tipo de público, ya que usa un lenguaje muy poco especializado. Y de hecho, las veces que se utilizan palabras un poco más técnicas son muy bien explicadas para la clara comprensión de la persona que esté leyendo. Bien, ahora con respecto a cómo evaluamos el texto, tenemos los argumentos que presentan las autoras, ¿cierto?, para defender su postura, los cuales incluyen desigualdad de género, salida del mundo laboral de las mujeres, alerta sobre el riesgo de aumento de problemas en la infancia y adolescencia. Y también un argumento que se presenta muy claramente es la comparación con otro tipo de encuestas que entregan datos parecidos a los de las encuestas que mencionamos y que se han seguido llevando a cabo, como por ejemplo la encuesta CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional. Esta encuesta ha seguido llevándose a cabo a pesar de todas las circunstancias y eso demuestra que este tipo de herramientas como son las encuestas entregan información muy valiosa. Estos argumentos que sostienen las autoras, a mi parecer, son fuertes, ya que se van explicando a lo largo del texto y se van explicando las razones de por qué se tienen estos argumentos, ¿cierto? A veces con datos, a veces mostrando que se tiene el respaldo de otros profesionales, como son senadores, activistas, psicólogos u otros expertos en el área que apoyan los argumentos de estas autoras porque son fuertes, claros y muy bien explicados. Bueno, como dije ya, sí se proporcionan datos estadísticos para respaldar las ideas planteadas. Por ejemplo, se menciona que 900.000 mujeres perdieron su fuente laboral durante la pandemia y de ellas 88% quedó inactiva, lo que quiere decir que ni siquiera están en búsqueda de trabajo porque no pueden trabajar por distintas razones. También que la caída total del desempleo durante la pandemia fue de 21% y de este 21%, 18,4% fueron hombres y 23,7% fueron mujeres, mostrando aquí y apoyando al argumento de la desigualdad de género, ya que se vieron mucho más afectadas las mujeres con esta caída del empleo. Estos son los datos estadísticos que nos proporcionan las autoras y que son obtenidos de la Encuesta Nacional del Empleo, que se realiza por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. También nos proporcionan datos basados en su propia experiencia, tales como que se han escrito cartas con solicitudes de que se lleve a cabo la encuesta hacia el Poder Ejecutivo que esté a cargo. Se juntaron firmas, se presentaron cartas, se han solicitado reuniones a distintas entidades y todo esto ha sido negado a pesar del apoyo que se muestra hacia esta petición de que se lleven a cabo las encuestas. Y por último, si el texto está bien organizado, a mi parecer sí, lo está. Es un texto que está muy bien organizado, ya que cuenta con una introducción que nos lleva a entender sobre el tema que se va a tratar
Para alguien quizás que no sabe de qué se trata la ENUT o la EANA, lo introduce de forma muy sencilla para la comprensión del texto. Luego se explican los argumentos, ¿cierto? Que nos dan estas autoras, muy bien explicados y detallados, respaldándose, como ya dijimos, en distintos tipos de datos. Y con esto se presenta todo el argumento, ¿cierto? Bien, dijimos que se presentan entonces argumentos muy sólidos, muy bien explicados a lo largo del texto, muy consecuentes, también con lenguaje no tan especializado, por lo tanto tiene fácil comprensión y también tiene una conclusión muy clara que apoya nuevamente, o sea, muestra el respaldo hacia la postura de las autoras y nos muestra también el por qué ellas piensan que es tan importante contar con la información que entregan estas dos encuestas, ¿cierto? Que es porque se tienen que crear políticas públicas que sean en beneficio de la población y sobre todo de los niños, adolescentes y mujeres, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, y hasta aquí llega mi presentación, agradeciendo, profesora, por su atención y por su entrega a lo largo de este curso, que fue muy grato. Espero que tenga una buena semana. Hasta pronto.